Marcelo Fabián Monjes, escritor, periodista, autor de este libro, Putin, la invasión a Ucrania, la amenaza contra toda la humanidad. Gracias por esta conversación, Marcelo, gracias por estar con nosotros en esta entrevista en donde lo primero que me llama la atención es si en este libro hay, supongo que sí, una explicación, pero no sé si también una justificación de la invasión rusa a Ucrania. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, maestro Ricardo Rocha. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa, que es un programa muy lindo en todos los sentidos, estéticamente. Es un muy bonito programa. La invasión a Ucrania de parte de Putin no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del orden jurídico internacional, no la tiene. Desde lo moral no la tiene desde ningún aspecto. Simplemente se condice con las aspiraciones zaristas de Putin de volver a reconstruir la antigua Unión Soviética, y en esa ambición, en ese marco, y está haciendo lo mismo que hizo en Georgia en el 2008, lo mismo que hizo en Crimea en el 2014, con la misma clase de pretexto, de mecanismos, de trampas, invadió Ucrania. Hay por ahí un intento de justificación que tiene que ver con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Putin ha dicho que estaba amenazada la seguridad de la Rusia actual. Y bueno, ¿qué papel está jugando la OTAN en todo esto? Es cierto que la OTAN se ha ido expandiendo, también es cierto que Putin usó el mismo pretexto para invadir una porción de Georgia en el 2008, lo mismo hizo con Crimea. En realidad, la OTAN no ha instalado armas estratégicas en esos países, o sea, misiles nucleares. Lo mismo pretende argumentar respecto a Finlandia. Una solución que yo propongo en el libro con países como Suecia y Finlandia es que sí se pudieran adherir a la OTAN, pero que dejen claro que no quieren armas atómicas en sus territorios, para que no se sienta amenazado Putin y para que no lo pueda usar como pretexto para nuevas agresiones. Entonces, de esa forma dejarían claro que es una actitud defensiva, que se adhieran a la OTAN por una alianza estratégica de supervivencia de sus países frente al peligro de un enorme enemigo como Rusia, pero no, la idea no es tener armas nucleares más cerca de Putin para atacar Rusia. Ahora, ¿por qué además del conflicto en la propia Ucrania y en esa región del mundo, por qué estableces que la invasión rusa es una amenaza contra toda la humanidad? Bueno, la pregunta es muy importante. Mira, en primer lugar, porque Putin desde el comienzo del conflicto comenzó amenazando con armas nucleares, con una guerra nuclear. Una guerra, como sabemos, se sabe cuándo empieza, nunca se sabe cuándo termina ni cómo. Una guerra nuclear, en este momento de la humanidad, donde varios países, por lo menos 9 países tienen armas nucleares, seguramente obtendría, o sea, un ataque nuclear obtendría una respuesta nuclear. Entonces, eso como termine, podría terminar con el fin de la humanidad, así de sencillo. O sea, las posibilidades de que el conflicto de Ucrania se amplíe son muchas. De hecho, incluso los ucranianos, yo creo que si bien son muy valientes, han estado en una actitud completamente heroica, también han estado haciendo esfuerzos para que, pues si se involucran en otros países y los ayudan, para eso mejor, porque el ataque es feroz, digamos, ¿no? Y Putin creo que le tiene la medida
tomada a John Biden, al presidente norteamericano, porque probablemente con alguien como Trump no se animaría a amenazar impunemente como lo hace una y otra vez con armas nucleares. Ahora, además de esta amenaza terrible que significaría el holocausto, ¿cuáles son las implicaciones que tú ves en el plano económico? Se habla incluso de una hambruna para cientos de millones de seres humanos debido a la producción de granos de Ucrania y de la misma Unión Soviética que ahora está prácticamente congelada. Los silos de Ucrania están llenos y no alcanzan ni siquiera a meter las cosechas contemporáneas. ¿Cuál es la amenaza para la estabilidad global? Bueno, en primer lugar, hay un reacomodamiento entre los pactos y las alianzas de los distintos países. Sí, En ese sentido, eso ya implica incluso un reordenamiento estratégico en las alianzas económicas. En el caso de Rusia, ayer o antes de ayer salió publicado que entraría en cesación de pagos, según sí. ellos, bueno, en casi 100 años, según ellos, por una cuestión de pagar en rublos, en dólares, en euros. En realidad creo que es un pretexto, creo que las sanciones sí le afectan. Lamentablemente no alcanzan para parar la guerra, pero sí tienen consecuencias muy importantes para el gobierno de Putin. Y por otro lado está el tema que tú mencionas de los granos. Ucrania es un gran exportador de granos. Eh, Rusia le ha bloqueado los puertos. Eso, bueno, hay muchos datos de que eso ya está repercutiendo en África y que se va a ver en el resto del mundo, ¿no? Ahora, bien, ¿cuál es, no sé si lo estableces en el libro, yo lo he estado hojeando, leyendo a brincos, como solemos hacer cuando recibimos una obra como la tuya, pero yo no sé si estás planteando alguna posibilidad, una vía de paz. Se ha hablado recientemente incluso de un diálogo entre el líder de la Iglesia rusa ortodoxa y el Papa Francisco, de pronto vemos ahí las gestiones de Macron, en fin. ¿Tú ves alguna vía pacífica para solucionar este conflicto? En realidad, en el horizonte político internacional, lamentablemente hoy no hay nadie que esté ejerciendo un papel de liderazgo que posibilite algunas negociaciones de paz reales. El líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es Kirill, ha apoyado de frente la invasión a Ucrania, está al servicio económico de Putin, es alguien que pertenece a los servicios de inteligencia de la KGB, de la antigua Unión Soviética desde 1972. ¿Qué puede esperar la filigresía de alguien que en realidad pertenece a los servicios de inteligencia? En el caso del Papa Francisco, yo le dedico 4 capítulos porque hay varias cuestiones muy notables con el Papa Francisco. Por ejemplo, el Papa Francisco ha sido un militante acérrimo contra las armas nucleares desde que comenzó su papado. Incluso habló en la ONU contra las armas nucleares. Yo en el libro especifico todas las veces que hizo mención contra las armas nucleares, pero ahora que el que amenaza con armas nucleares es Putin, no ha dicho una sola palabra de eso, lo cual me parece atroz. Desde algunos medios argentinos como el Clarín, La Nación, lo han cuestionado al Papa Francisco. Por ejemplo, yo mencioné una entrevista de Joaquín Morales Solá, un periodista del diario La Nación, que lo conoce al Papa desde hace unos 30 años, y le pregunta directamente en una entrevista por qué no va a ir a Ucrania. Y el Papa contesta, ¿para qué voy a ir a Ucrania si al día siguiente la guerra va a continuar igual? Bueno, esa forma de razonar es un absurdo. O sea, con la misma forma de razonar uno podría decir, ¿para qué vivo si me voy a morir? No, así no funciona. Digamos, y
Ricardo Roa, por ejemplo, del diario Clarín, que es editor del diario Clarín, menciona que lamentablemente el Papa ni una sola vez ha mencionado a la invasión con el nombre de invasión, ni ha mencionado a Putin. Entonces, cuando Joaquín Morales Solá le pregunta esto también al Papa, ¿por qué no ha mencionado a Putin? El Papa dice que un Papa nunca nombra a un Estado o a un mandatario, lo cual en la realidad no es cierto. Menciona a Ricardo Roa porque por ejemplo, cuando iban una enorme multitud por decirlo de alguna forma, de políticos argentinos del kirchnerismo a visitar al Papa Francisco, el Papa les decía, cuiden a Cristina. Y estaba nombrando específicamente a Cristina Claro. Fernández. Entonces, yo creo que un liderazgo como el del Papa, enorme para toda la humanidad, pues sí debería tener más compromiso con la paz y no solamente decir que se conduele y expresiones que son como para salvar la cara, pero que en la práctica no sirven para mucho, digamos, ¿no? Finalmente, Marcelo, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, Putin, la invasión a Ucrania? Mira, Ricardo, hay una cuestión muy importante que es el tema nuclear. Yo le dedico unas 120 páginas al tema nuclear. En la Tierra somos unos 7.000 millones de personas, más de 7.000 millones Sí, de personas, y nadie está haciendo nada contra la amenaza nuclear. Ni el Papa, ni los gobiernos, ni la sociedad civil, ni la población mundial en general. Esto es atroz en contra del sentido de supervivencia de la especie humana. Yo menciono ahí un proyecto que presentó México ante la Corte Penal Internacional en el año 2009 para que se penalicen las amenazas con armas nucleares y el uso de las armas nucleares. Yo digo ahí que vivimos en un mundo donde si un individuo mata a otra persona, eso está sancionado en la mayoría de los códigos penales del mundo, termina preso, es el delito más grave que puede cometer un ser humano, matar a otro, y sin embargo, si alguien tiene una bomba atómica o inicia una guerra nuclear y mata a millones de personas, eso no está sancionado en ninguna parte, en ninguna norma del orden jurídico internacional. Ese proyecto de México encontró resistencias, quedó parado, finalmente quedó en el olvido, y este es un grandísimo momento para poderlo retomar. Estaría bueno que lo conociera el presidente Zelensky y que lo sí. postulara, porque entonces probablemente pasaríamos la instancia de instaurarse esto, de que las armas nucleares queden como una cuestión defensiva y Sí. no sean una posibilidad primera de ataque, ¿no? Marcelo Fabián Monjes, autor de Putin, la invasión a Ucrania, la amenaza contra la humanidad. Ha sido muy aleccionador hablar contigo. Una pregunta no muy profunda, pero sí necesaria. ¿Ya está a la venta, Marcelo? Sí, está en la venta en Amazon, también con una versión en inglés, está únicamente en Amazon. Se puede comprar como ebook, se puede comprar en tapa blanda, en tapa dura, y como ebook está a un precio muy sencillo, a 140 pesos mexicanos, uno lo puede leer en una tableta, en el Ya. celular, en la computadora. eh, Déjame que te cuente una cosa rapidísimo. Hay Sí, cosas que están en el libro que están pasando perfectamente ahora, a pesar de que el libro fue publicado el día 27 de abril. Por ejemplo, yo menciono en el libro que un poco las potencias dejaron sola a Ucrania al comenzar, y ayer leía un estudio que dice que de los países que han prometido ayuda militar a Ucrania, han mandado el 10% de las armas que prometen. Bueno, sí. eso fue algo que dijo Zelensky, y el estudio menciona que han sido mucho más los anuncios que la ayuda concreta.
bueno, para ver un poco el mundo que tenemos, algo que yo nombro Sí. bajo ese título en el libro, ¿no? Marcelo, te insisto, con mi agradecimiento y ha sido muy, muy grato charlar contigo. Te mando un abrazo, mi felicitación por este esfuerzo periodístico. Soy yo quien te agradece mucho, Ricardo. Me da un enorme gusto y un honor muy grande estar en tu programa. Que Dios te dé larga vida, que te cuide mucho. Te agradezco de todo corazón. Te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias, 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 Marcelo. muy amable. Hasta Hasta pronto. luego.